Muy buenos días, jóvenes del segundo año medio. Soy su profesor Alexis Salamanca y en esta ocasión vamos a seguir analizando el fortalecimiento del presidencialismo durante el siglo XX. Recordar que en la clase anterior habíamos efectivamente analizado cómo este fortalecimiento del régimen presidencial con la figura de Carlos Ibáñez del Campo va a repercutir lamentablemente en una concentración del poder y convertirse casi en una dictadura de Ibáñez. Lamentablemente Ibáñez, debido a la crisis económica del 1929, va a renunciar y va a provocar que en Chile se produzca un periodo de inestabilidad política que solamente va a ser solucionado con la llegada a la presidencia por segunda vez del gobierno de Arturo Alessandri. ¿Mm? ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Es analizar el proceso de fortalecimiento presidencial vinculado principalmente a la figura de Alessandri. ¿Ya? Así que comencemos la clase de hoy. Ustedes saben que este periodo va a comenzar con una crisis política debido especialmente a lo que ocurrió en 1929 y la crisis que va a llegar a Chile en 1931, una crisis económica. Esta crisis económica va a provocar efectivamente la renuncia de Ibáñez y una inestabilidad política durante por lo menos un año completo que va a repercutir en una sucesiva llegada de varios gobiernos, principalmente cinco entre el periodo de 1931 y 1932, lo que va a provocar un periodo que la historiografía a veces lo denomina como anarquía, pero es mejor mencionarlo como de inestabilidad política. Y Esteban Montero va a ser el primer presidente que va a suceder a Ibáñez al poco tiempo que él renuncia, pero lamentablemente también va a renunciar debido a las presiones que existían en esta época. Veamos entonces cómo ocurrió este periodo de inestabilidad gubernamental entre 1931 y 1932. Desde julio 31 hasta 1932, como ya había mencionado, van a haber al menos cinco gobiernos, cinco tipos de, principalmente juntas militares, que van a querer solucionar los problemas que tenía Chile durante este grave periodo. Siendo Juan Esteban Montero el único de ellos, que es el primero, que va a ser elegido a través de las urnas, es decir, a través de una elección democrática. Aquí aparece un gráfico donde muestra la elección presidencial de octubre de 1931, en donde Juan Esteban Montero del Partido de Unidad Nacional, tradicionalista, de derecha, va a lograr el 63% de los votos versus Arturo Alessandri, que era el Partido Liberal, que era apenas un 35%. Si ustedes se dan cuenta, él pudo llegar de una manera de poder empezar un proyecto político, un proyecto económico, pero veamos qué le pasó, ¿ya? ¿Por qué duró tan poco? Efectivamente, esta inestabilidad gubernamental va a aparecer con el gobierno de Juan Esteban Montero, que va a tener que resistir una grave sublevación de marinos, principalmente en Coquimbo y Talcahuano. También va a haber una sublevación de la base aérea de Quintero. También va a, y de forma positiva, ayudar a crear una comité para cesantes. Pero si ustedes se dan cuenta, efectivamente, ya tenía problemas con el alto mando militar. Y esto va a provocar rencillas y enfrentamientos abiertos entre los militares y el gobierno civil. Además, Montero va a reducir los arriendos y contribuciones para así un poco ayudar a poder pasar el proceso de crisis económica que existía en este momento en Chile. Pero lamentablemente, como ya ustedes sabrán, va a haber un complot por parte de los grupos militares que apoyaban todavía a Ibáñez para que éste pudiese volver nuevamente al frente. Y además, el gobierno de Montero en realidad no se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo hasta que va a sufrir un golpe de Estado, provocando efectivamente el surgimiento de una llamada República Socialista que apenas va a durar 12 días. Esta va a estar
encabezada por Dávila, Civil, Mate, Puga y Marmaduke Grove. ¿Por qué nombro Marmaduke Grove? Porque ese va a ser la figura pensante de este primer grupo militar, que el 4 de junio de 1932 va a tomar el control de Chile y va a instaurarse lo que se conoce como una república socialista, más bien vinculado a una socialista no comunista, sino una socialista para poder ayudar a enfrentar los problemas y crisis económicas que existían en esta época. En este sentido, el Estado va a dirigir la economía, y al respecto va a tener que disolver el Congreso para poder realizar de una manera más rápida y concisa, sin pasar por la burocracia política del Congreso, sus políticas para poder sanear la economía de esta época. Y una de ellas va a ser la devolución de la caja de crédito popular, es decir, para poder prestar dinero efectivamente a la población. Este República Socialista apenas va a durar 2 semanas, por lo que uno de los integrantes principales de esta junta va a provocar otro golpe militar, que va a ser el presidente Dávila, quien va a gobernar durante 100 días, del 16 de junio al 13 de septiembre de 1932, y va a ejecutar varias medidas económicas similares a las expuestas en la República Socialista, pero solamente bajo su liderazgo. Y para poder controlar efectivamente lo que ocurría en esa población, va a declarar el estado de sitio y él mismo se va a declarar presidente provisional. Lamentablemente este gobierno también va a durar muy poco porque Bartolomé Blanch, líder o un almirante de la Marina, va a derrocar a Dávila y también se va a autoproclamar presidente en 1932. Pero la sociedad ya estaba cansada de los regímenes militares. Por lo tanto, Bartolomé Blanch delega el mando a Abraham Ollanadel, quien era el presidente de la Corte Suprema. Y él, en una manera muy ajustada a derecho, va a llamar a las elecciones presidenciales para que esto pudiese finalmente terminar, terminar con la inestabilidad gubernamental entre estos años. El 30 de octubre de 1932 se proclama una nueva elección presidencial, llegando efectivamente a finalizar este periodo de inestabilidad política, dando como resultado por segunda vez que el presidente de la República fuese Arturo Alessandri Palma, quien va a iniciar el camino hacia la recuperación económica y del orden institucional, fortaleciendo el presidencialismo, tema que es efectivamente de esta clase. Este segundo gobierno de Alessandri va a efectivamente provocar, en primer lugar, que su visión va a ser totalmente diferente a la anterior. Si ustedes se dan cuenta en esta imagen, aparece con un gran danés en sus imágenes publicitarias. Ya no era un perro más pequeño, sino que entregaba una fuerza enorme a su capacidad presidencial. Y obviamente va a consolidar la Constitución Política de 1925, que recién en 1932 va a poder establecerse como ley. Recuerden que Ibáñez no lo tomó en cuenta, menos estos gobiernos de inestabilidad gubernamental. Y para consolidar esta constitución, obviamente va a tener que subordinar a las Fuerzas Armadas al poder civil, va a tener que restablecer el orden público y va a tener que sanear la economía. Esos eran sus proyectos fundamentales para fortalecer y sacar a Chile de la crisis económica que existía en esa época. Veamos si lo logró o no. Dentro del desarrollo político, él tuvo que ser apoyados por varios partidos políticos que existían en esta época. Los radicales, los democráticos, sectores liberales y diversos hasta movimientos de izquierda. Y efectivamente esto va a hacer para que se exista una obra de reconstrucción nacional, para que todos
ellos sepan hacia dónde va su proyecto político. Mientras que el Partido Conservador se suma al gobierno y va a ocupar ministerios claves, como el de Hacienda, Relaciones Exteriores, y esto a la larga va a dar un giro al gobierno de Arturo Alessandri, un giro a la derecha, una derecha ultraconservadora. Al mismo tiempo, van a surgir nuevos partidos políticos como el de 1932, que va a llevar a Jorge González Bonmarés a organizar el Partido Nacional Socialismo Chileno. Sí, jóvenes, acá en Chile también apareció un movimiento nazi. Además, en 1933 el Partido Socialista va a aumentar su fuerza electoral y obviamente naciendo así el movimiento de izquierda. Y en 1935 se va a fundar el Movimiento Nacional de la Juventud Conservadora, que en el 37 va a desembocar en el Partido de la Falange Nacional, que es el nacimiento del Partido Demócrata Cristiano, que veremos un poco más adelante. Dentro de su desarrollo político de su gobierno, va a mencionar que va a tener obviamente oposición. Y en este sentido, la oposición va a ser los comunistas y los partidos del Movimiento Nacional Socialista Chileno, que son los llamados nazi. Y además, el Partido Radical, que en un momento determinado ayudaba a Arturo Alessandri, se va a salir del gobierno, se va a unir a la oposición y va a formar el Frente Popular para poder entonces tener un nuevo proyecto que más adelante va a triunfar y va a lograr otra característica que veremos un poco más adelante. Dentro del saneamiento económico que va a promover Arturo Alessandri, va a contratar a Gustavo Ross, que es el mago de las finanzas, desde el punto de vista de la derecha, y el ministro del hambre desde el punto de vista de la izquierda. Acá aparece una imagen de él. Y va a proyectar la creación de un gran programa de obras públicas, principalmente el barrio cívico que ustedes conocen, donde está la Moneda y todos los edificios que lo rodean, y además en el sector de Ñuñoa va a crear el Estadio Nacional. Con esto va a poder lograr sanear la economía porque efectivamente va a permitir la entrada de dinero desde el Estado para que exista mayor empleo y de esta manera fortalecer la economía. ¿Cómo pudo ordenar institucionalmente y al público a Arturo Alessandri? Bueno, lo va a restablecer el orden público subordinando las Fuerzas Armadas al poder civil. Pero para ello tuvo que crear las llamadas milicias republicanas, que al unísono de lo que ocurría en esta misma época en Europa, eran civiles que efectivamente estaban y tenían la labor de poder frenar todos los problemas que existían de una manera violenta. Y además, Arturo Alessandri, para que no existiese ningún tipo de oposición en las calles, también va a proclamar el estado de sitio. Debido a esto, se va a reorganizar las fuerzas políticas y gremiales y van a nacer los tres bloques políticos que van a tener una fuerza electoral suficiente para aspirar al poder político y que a partir de acá en adelante lo vamos a analizar de una manera continua. Primero, la izquierda, que va a estar centrada en el Partido Comunista y el Partido Socialista. Después va a aparecer los partidos de centro, en donde va a estar el Partido Radical y la Falange Nacional. Y por último, los partidos de derecha, en donde va a aparecer el Partido Conservador y el Partido Liberal. De estos tres partidos, de estos tres grupos, de estas tres fuerzas políticas, van a nacer presidentes y proyectos políticos para la superación de la pobreza y el desarrollo en nuestro país. Bien, chiquillos, efectivamente el presidente ha fortalecido su poder. Alessandri pudo lograr estabilizar la economía y a partir de esto se va a lograr el fortalecimiento total del régimen estatal de Chile. Soy Alexis Salamanca, esperando que estén todos bien en sus casas. Nos vemos en la próxima sesión de Zoom y que estén muy bien durante este fin de semana. Nos vemos, chiquillos, que tengan un hermoso día.